¿Por qué la auditoría es importante? Una auditoría nos permitirá identificar los errores cometidos en la organización y enmendarlos a tiempo para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en una empresa. Pero una auditoría puede ayudar a las organizaciones a optimizar sus operaciones y lograr importantes ahorros de costos. Muy buenas noches, somos del programa de Contaduría Pública, séptimo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Con ustedes, Rosa Gómez. Mis compañeras Blanca Betín y Heidi vamos a hablarles sobre el diseño y aplicación de un programa de auditoría. Un programa de auditoría es un documento que relaciona de manera lógica y ordenada los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su aplicación. ¿Cuál es su propósito? Es servir de orientación durante la ejecución del trabajo y registro permanente de la labor efectuada. El programa de auditoría debe ser planeado y elaborado con anticipación y su contenido debe ser flexible, sencillo y conciso, de tal manera que estos procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo a cada circunstancia del examen. Al preparar un programa de auditoría, debemos tener en cuenta lo que son las normas de auditoría, las técnicas y procedimientos de auditoría, la legislación vigente y aplicable al cliente, las experiencias anteriores, el conocimiento del cliente y las experiencias de... Quiero hablarles un poco sobre el rol del auditor en el proceso de planeación del auditor. El rol del auditor es aquella persona que lleva a cabo una auditoría, que está capacitado, que tiene los conocimientos necesarios para poder evaluar la eficacia de una acción. El auditor debe reunir para el buen desempeño de su profesión características. Debe conocer sobre cultura general, debe tener conocimientos técnicos, debe estar con actualizaciones permanentes, debe tener la capacidad para trabajar en equipo, debe ser creativo, independiente, debe tener una mentalidad y una visión integradora. Debe ser objetivo, entre otras. Además, el auditor debe tener ética profesional y una formación integral y progresiva. La planificación de la auditoría es el proceso en el cual, sobre los objetivos y metas que debemos alcanzar en esta actividad en un determinado tiempo. El planeamiento como primera etapa de la auditoría fue establecido con el propósito de prever los procesos que se aplicarán con el fin de obtener unos argumentos valiosos y objetivos como soporte a la empresa que se está auditando. Debemos aplicar métodos, debemos aplicarlos con el fin de que nos ayude a entender rápidamente su negocio. ¿Qué hace el auditor? Analiza informes, elabora informes basados en observaciones. Él garantiza que los activos de la empresa o del cliente están debidamente justificados y salvaguardados. Revisar los salarios del personal, cumplir con y estar al corriente de la legislación aplicable.
Aplicamos un método de 5 pasos. ¿Cuál es ese primer paso? La planificación. Luego viene la evaluación del riesgo, porque hay que evaluar los riesgos. Hay que hacer la evaluación de los controles internos, las pruebas de auditoría y la conclusión y presentación del informe una vez que se haya finalizado. Esto es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. La planificación de la auditoría. ¿Cómo lo vamos a planificar? ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta para poder planificar esto? Nosotros con antelación debemos saber o conocer la empresa que vamos a auditar. En este caso, mis compañeras, pues tuvimos de pronto una experiencia con la planificación, con la auditoría que hablamos, o sea, con lo que hace referencia a la auditoría de las empresas, pues estuvimos investigando cómo lo hacían tanto en Mutual Ser como donde yo trabajo, que es la Corporación Educativa Formal. Dependiendo el tipo de empresa y dependiendo lo que se va a auditar y el objetivo o la meta a alcanzar, así el auditor debe planear su auditoría. ¿Por qué? Porque esto comprende el desarrollo de una estrategia global para su administración, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre su naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deben aplicarse, como se les dijo anteriormente. Entonces necesitamos conocer primero, poner en contexto el tiempo, o sea, el tiempo, sí, la fecha en que se va a auditar, la empresa que se va a auditar, si se van a auditar los procesos todos en generales, si vamos a auditar solamente el departamento de contabilidad, si vamos a auditar solamente los estados financieros, si vamos a auditar solo el proceso de X departamento, ¿ok? Eso depende de lo que se quiera auditar. Si nosotros vamos de pronto en busca de conocer cierta información para poder certificar, también se puede decir eso. Entonces, para nosotros poder planeación o el planeamiento, planificación en términos generales, este proceso es o se hace con el fin de tomar decisiones sobre los objetivos y metas que debemos alcanzar en determinada actividad y en un determinado tiempo. Por lo tanto, es un plan de acción detallado y cuantificado. ¿Cuáles son las técnicas de auditoría? A ver, cuando nosotros hablamos de las técnicas de la auditoría, nos referimos a los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir una opinión profesional. Los procedimientos de la auditoría son el conjunto de estas técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos relativos a los estados financieros u operaciones que realiza una empresa. Es decir, que las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que hace de esas herramientas para un estudio en particular. Estos métodos son prácticos, son pruebas que el auditor, vuelvo y repito, va a utilizar para lograr que la información y comprobación necesaria para poder emitir una opinión profesional.
En cualquier caso, una vez definido el alcance, se debe proceder a la planificación, o sea, ya sabemos, ya tenemos el lugar, ya tenemos todo, ya sabemos qué es lo que vamos a auditar de la empresa, ya sabemos o conocemos los objetivos que nosotros necesitamos alcanzar. Entonces, ahí sí, nosotros debemos enseguida hacer lo que es la planificación, porque ya tenemos definido el objetivo, el alcance de lo que nosotros queremos auditar. Los conceptos que debemos tener en cuenta para hacer esa planificación son alcance de los objetivos, priorización de áreas a auditar. O sea, cuando hablamos de priorización, ¿qué vamos a auditar primero? Los resultados parciales a considerar, los plazos para ejecución de trabajo, equipo de auditoría y presupuesto, porque necesitamos un equipo de auditoría, el equipo que nos va a apoyar a revisar y a evaluar cada información que nos estén suministrando. En este caso, pues en esas entidades les hacen evaluación y pues revisan todos los documentos porque cada proceso debe tener sus respectivos registros porque todo tiene que estar evidenciado. La clasificación de las técnicas de auditoría. Hay estudios que son generales. Estos se pueden clasificar de esta manera: por análisis, inspección, confirmación, investigación, declaración y certificaciones, observación o cálculo. El estudio general es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos para poder elaborar las conclusiones. O sea, un estudio general de todo lo que se va a hacer. Análisis. Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. O sea que si nosotros vamos a evaluar los estados financieros, los rubros genéricos, podemos utilizar la técnica del análisis. Inspección es la verificación física de las cosas materiales en la que se tradujeron las operaciones. Se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, como por ejemplo cuando hablamos de efectivo, cuando hablamos de bienes, cuando hablamos de mercancía, etc. Confirmación. Es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, hecho u operación en la que participó y por la cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella. Cuando es por investigación, es la recopilación de información mediante entrevistas y conversaciones que se le hacen a los funcionarios empleados de la empresa. Y declaraciones y certificaciones, que es la formalización de la técnica anterior, cuando por su importancia resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas en algunas ocasiones, certificadas por alguna autoridad. Observación, que es una manera de inspección, es menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza en la práctica. Y por último tenemos el cálculo, que es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. Entonces, ¿qué sucede? Como ya he mencionado, los procedimientos de auditoría, que son agrupaciones de técnicas aplicables al estudio en particular de una operación, acción realizada por la empresa o entidad a examinar,
por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el crítico del auditor deciden las técnicas que integran el proceso en cada uno de los casos particulares. El auditor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia definirán la estrategia que consideren la más adecuada a desarrollar. Estos criterios se basarán en el conocimiento de la entidad o de la empresa auditada, así como la experiencia general de la especialidad, que les permita a los profesionales determinar de antemano los principales procedimientos de auditoría a aplicar. También vamos a encontrar extensión de los procedimientos, que es el alcance a la amplitud que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente estos en cada uno de los casos. También podemos encontrar pruebas selectivas en la auditoría, como los resultados. El auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de la auditoría que debe alcanzar, lo que permitirá determinar el procedimiento de auditoría o combinación de procedimientos más indicados para lograr dichos objetivos. Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencia de auditoría buscada y la condición de error posible u otras características relativas a tal evidencia ayudarán al auditor a definir lo que constituye un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo. Para poder realizar una auditoría debemos identificar las áreas a mejorar, priorizar acciones de optimización, establecer políticas y procedimientos, implementar y evaluar, dotar de visión. Hay ventajas y desventajas en la planificación de la auditoría. Cuando nosotros hablamos de las ventajas, nosotros nos referimos a que la planeación de la auditoría permite establecer el alcance de las pruebas a utilizar y la supervisión sobre el recurso humano que colaborará durante el desarrollo del trabajo. Además, nos va a permitir conocer el manejo de la empresa a auditar y enfatiza el inconveniente a mejorar. Una de las ventajas es que facilita la selección de los miembros del equipo de trabajo, que tengan los conocimientos, capacidades, competencias adecuadas para desempeñarse en el cargo. Ayuda al auditor a prestar suficiente atención a las áreas importantes y a identificar y resolver problemas de manera oportuna. También nos sirve para orientar de manera organizada el objetivo de la auditoría. Evita dispersiones del trabajo, anticipar dificultades que pueden afectar la conclusión del auditor. Mantener los costos de la auditoría dentro de los límites establecidos por la empresa. Evitar malentendidos con respecto a los servicios que se prestarán, los honorarios y las fechas de entrega. Al igual, también vamos a encontrar las desventajas de la planificación de la auditoría. La planificación está limitada por la precisión de información por los hechos futuros. La planeación cuesta demasiado. La planeación ahoga la iniciativa. La planeación demora en los procesos. La planeación tiene un valor práctico limitado. Y que generalmente ellos auditan lo que son todos los procesos para mirar
cómo van las afiliaciones. O sea, realmente hacen una revisión minuciosa de todos los registros que llegan ahí pues a Mutual Ser, porque no es decir o hablar por hablar, es demostrar que cuando hay una afiliación esté en los documentos, donde hay una queja esté en los documentos, porque todo debe estar evidenciado, todo debe estar organizado, porque en cada proceso que se evalúe, en cada proceso deben tener sus respectivos registros. Si son los estados financieros, deben presentar todas las operaciones, registros, documentos que soporten cada transacción mercantil. Y cuando se presentan los estados financieros, presentar el movimiento de esos periodos correspondientes. Pues estas auditorías se hacen con el fin de velar por la organización, o sea, velar que todo esté bien, que todo, de verdad que todo lo hagan excelente, que no tengan falencias, que las personas de pronto pues no hagan cosas indebidas, ¿ok? También se puede decir que se hacen estas auditorías para mejorar los procesos, porque en muchas ocasiones las empresas le encuentran muchos hallazgos y estos hallazgos ellos tienen que hacerle un plan mejora para que puedan brindar un servicio de calidad. Entonces, todo esto de auditoría pues es sumamente importante. Pues espero les haya gustado, espero que no se les olvide que la planeación es lo primero que se debe hacer, pero que debemos conocer con anticipación cuáles son los objetivos, tener claros los objetivos que tenemos que alcanzar y el porqué de la auditoría, cuál es el objetivo y cuál es el proceso para poder así tomar cartas y así de pronto implementar la técnica de acuerdo a lo que se va a realizar. Muchísimas gracias. Es auditada por la firma de auditores de la Costa SAS